Nuevamente de regreso aquí en Presente 7 junto al pastor Jorge Iurno, quien nos está acompañando en esta lección ya absolutamente significativa, pastor, por los aspectos que estamos desarrollando, victoria sobre las fuerzas del mal. Entre varios pasajes que sugiere la lección, destacamos el día lunes, que es el de Romanos capítulo 8, y me gustaría, pastor, solamente leerlo y a partir de ahí ver algunos aspectos que creemos que podemos aplicar. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes entonces estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tan significativo y relevante lo que estamos leyendo, ¿no? Pablo es dramáticamente claro, ¿no? Y muy expresivo y absolutamente abarcante, cómo el Señor nos muestra que en Cristo Jesús nada puede separarnos de Él. Y suena muy agradable de parte del apóstol Pablo, que vivió tantas situaciones. Y pasó, exacto, momentos. Él por ahí enumera, ¿no? Sí, algunas de las luchas, sí, allí en Corintios hace una lista enorme de cosas que en le un momento pasaron. lo dieron por muerto, Sí. fue un apedreamiento, o sea, realmente es tremendo. Y que él diga finalmente, ¿no? Una reflexión de alguien que tiene una experiencia, nada puede separarnos del amor de Dios. Alguien que sufrió las 1001, dice, pero al final nada puede separarnos del amor de Dios. O sea, como dice el dicho, el amor es más fuerte, ¿no? El amor es más fuerte, el amor triunfa sobre todo. Y el amor de Cristo es quizás uno de los instrumentos más poderosos justamente que Dios tiene para intervenir en nuestra vida y uno lo nota a lo largo de todo el plan de salvación, desde la creación hasta la restauración, todo hilvanado con ese toque especial, ese condimento del amor. Y tal vez, pastor, recordando algunos aspectos de su ministerio, ¿puede haber alguna experiencia de repente que nos recuerde alguno de esos aspectos que le llamó la atención en forma personal, que te llamó la atención en ese sentido? Bueno, hay muchas experiencias que uno vive, particularmente en el trabajo en la iglesia, ¿no? Yo trabajé por 21 años atendiendo iglesias, siendo pastor de distrito. Mucho de ese tiempo fue en la Misión del Sur, en ese momento, ahora Asociación del Sur. Y acá en la central. Hay una experiencia que a mí me marcó mucho y fue una situación que se dio en particular donde recibí una iglesia para atender en cuyo seno, digamos, había un grupito de hermanos que tenían un ministerio especial y me pidieron que yo los acompañara. Y el ministerio especial era ir a predicar a la cárcel. Y cuando a mí me dijeron esto de predicar en la cárcel, debo reconocer, yo no estaba muy entusiasmado, no estaba motivado en absoluto. Yo ya había tenido una experiencia trabajando en la cárcel y no había sido buena. No había sido buena, bueno, cuento un poquito, porque yo estaba en ese momento trabajando en el distrito de Bariloche, una zona muy linda del sur argentino, y teníamos una iglesia, tenemos todavía, una iglesia Santa Cruz que está a 2-3 cuadras de una alcaidía, le dicen allí, que es básicamente donde están los presos, ¿no? Así que un grupo de jóvenes tomamos la iniciativa de hacer una obra misionera en la cárcel. Hicimos todos los permisos, hablamos con la gente que administraba la cárcel, ni un problema, entramos, comenzamos con los estudios. Yo no iba todos los sábados porque a veces me tocaba ir a otra iglesia, atender otros lugares, Bolsón, Villa Langostura, otros lugares, pero cuando estaba iba. Y bueno, nos pasó lo siguiente, cuando íbamos promediando más o menos el estudio bíblico, estábamos por la mitad, llegamos un día para el estudio y el guardacárcel, que siempre nos recibía tan bien y todo bien, nos dice, no, pero ustedes no van a entrar. Así de entrada, o sea, sin mediar mucho nosotros, buena onda y todo, no van a entrar. Sin mucha explicación. No había mucho espacio para explicar nada.
Bueno, digo, pero si nunca tuvimos un problema, o sea, ustedes nos revisan, ya hemos entrado tantas veces, nunca tuvimos ninguna situación. Sí, sí, pero no van a entrar, no van a entrar. Y no explicaba el hombre, no sé por qué no quería explicar. Al final, entonces, un poco enojado, digo, bueno, pero ¿por qué no vamos a entrar? Tengo una explicación. Y me señaló, me dice, porque sus alumnitos, me dijo, hicieron un túnel y se escaparon. Claro, nosotros no sabíamos nada, como obviamente no escuchábamos la radio ni la televisión el día sábado, y eso había ocurrido justamente el viernes por la noche, nos encontramos con un estudio bíblico truncado, ¿sí? Todavía lo estoy buscando para terminar el estudio. Entonces, en este contexto, estos hermanos de Mendoza... Claro, había un antecedente no claro, muy feliz, digamos. Claro, ¿no? yo ya tenía un poquito de prejuicio a la luz de esta experiencia, pero me dicen, bueno, tenemos que ir, y bueno, lo fui, obviamente. Fui un poco escéptico, pero fui. Bueno, allí estaban, ya ellos llevaban un ministerio de tiempo, así que estaban muy reconocidos, pudimos entrar bien. Bueno, pasamos una cantidad de lugares donde nos iban revisando, controlando, puertas, portones, rejas. Llegamos finalmente al lugar donde teníamos el estudio y ese día nos dieron como 25 internos para estudiar. De una lista de 60 que tenían este grupo de hermanos que dan estudio. Obviamente nunca juntaban los 60. Así que bueno, me llamó la atención, mucha gente joven. ¿Cómo íbamos a hacer para un estudio bíblico? Me dijeron, mire, no se haga problema, pastor. A ver, los que están de la lección 1 a las 5, venga a esta esquina. Los que están de las 6 a las 10, a esta otra y así. 4 grupos. A mí me dieron uno, que era el último grupo, digamos, el grupo que estaba terminando. Y me llamó la atención las preguntas que hacían. O sea, se ve que leían mucho la Biblia, claro, tienen todo el día para estudiar. Y además van testigos mormones de otras iglesias y en los recreos se juntan y discuten entre ellos lo que cada uno le enseñó. ¿Sí? Están muy filosos con la Biblia. Bueno, la cuestión es que lo que me llamó la atención es que uno de los instructores era un hermano de iglesia que estaba dentro de la cárcel. Alguien que había cometido un delito y estaba dentro. Antes de entrar me habían advertido que yo no tenía que preguntar por qué estaban en la cárcel, porque me dicen, mire, si usted pregunta, se da cuenta que este es un jardín de infantes. Dice, son todos inocentes, ninguno es culpable acá. Bueno, y ligeramente a ellos no les gusta hablar de eso. Así que, obviamente no pregunté, pero de este hermano cuando salimos, sí pregunté, digo, ¿qué pasó? ¿Cómo es que este hermano llegó acá? Bueno, en realidad él no era de la iglesia, me contaba, pero tuvo una historia muy pesada, muy dura. Él vivía en una zona de fincas, así le dicen en Mendoza, al lugar donde cultivan frutas mayormente, y se enteró que la esposa lo había engañado con un amigo. Así que él salió con una rabia, como si estuviera endemoniado, a buscar a su esposa, va a la casa, no la encuentra, encontró a los 3 hijos, de paso de 10, 8 y 5 años, los degolló a los 3. Yo cuando me conté eso no podía creer, lo veía al hermano Julio tan buena persona, y él mismo intentó quitarse la vida. Pero a él lo logran salvar, tiene un juicio y le dieron perpetua. Así que, habiendo perdido todo lo que le daba sentido a la vida, cada tanto él intentaba suicidarse. Y como intentaba suicidarse, si no alcanzaba con lograr su objetivo, iba a parar a la enfermería. Claro. Y en la enfermería resulta que había un hermano de nuestra iglesia. Y él empieza a compartir su testimonio, él empieza a compartir estudio de la Y ahí Biblia. conoce la verdad el hombre. Y él, en esa situación, ese ambiente tan contaminado, y teniendo una historia tan fuerte en su vida, y queriendo quitarse la vida, ahora se le abre una ventana, aparece una luz al final del túnel, y empieza a leer, resulta que él se convierte con el tiempo, bueno, se bautiza, pero se convierte en un líder de la congregación que tuvimos en la cárcel, una especie de director de congregación, una especie de anciano. Entonces, mirando un poco la vida de este hombre, de Julio, este hermano, uno dice, no, para Dios no hay nada imposible. Qué maravilloso. Y yo creo que es una de las cosas lindas de servirlo a Dios, que no, la impotencia no me pide a mí, no me encuentro en una situación donde yo no puedo avanzar, donde el poder de Dios no puede hacer cambio. La única limitación somos nosotros mismos, digamos, ¿no? Con las oportunidades que le damos a Dios, pero el poder de Dios no tiene límite. Y la verdad, da gusto de trabajar para alguien que tiene un poder ilimitado. Amén. Y una por las cosas que han sucedido en nuestra vida y las que vemos en la vida de otras personas. Qué maravilloso, qué maravilloso. Gracias, pastor, excelente. Gracias por ese hermoso testimonio. En el próximo bloque
vamos a ir cerrando algunas ideas relacionadas con esta lección tan significativa acerca de cómo el Señor en Cristo Jesús nos permite avanzar y superar las fuerzas del mal. Ya regresamos.